La trataron como si no importara. Poco después se arrepintieron de su decisión. Elena Morales entró al banco un martes por la mañana, poco después de las 10. No llevaba prisa, pero tampoco tiempo de sobra. Vestía con sencillez, nada en ella llamaba la atención, y eso, en lugares como ese, solía jugar en contra. Tomó un número y se sentó a esperar. Observó el movimiento, personas entrando y saliendo rápido, empleados hablando entre ellos con tono mecánico, pantallas que cambiaban de turno sin emoción. Elena conocía bien ese ambiente. Durante años había trabajado revisando contratos, números y detalles que otros pasaban por alto. Sabía que la paciencia era una forma de poder, aunque pocos lo entendieran así. Cuando su número apareció en la pantalla, se levantó y se acercó al escritorio asignado. «Buenos días», dijo con una voz tranquila. Santiago, el joven ejecutivo frente a ella, respondió sin levantar demasiado la vista. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?». Elena abrió su carpeta y colocó algunos papeles sobre el escritorio. «Quisiera que revisen una cuenta que abrí hace muchos años. Hay un movimiento que nunca fue aclarado». Santiago alzó la mirada por primera vez. Frunció apenas el ceño. «¿Hace cuántos años estamos hablando?». «Más de 20», respondió ella. «Tengo el número de cuenta y parte de la documentación». El gesto de Santiago cambió. No fue brusco ni grosero, fue algo más sutil, una mezcla de cansancio y desinterés. «Señora, esos registros suelen estar archivados. No siempre es posible revisarlos». «Entiendo», dijo Elena, «pero necesito que lo intenten». Santiago giró la pantalla hacia sí, tecleó unos segundos y suspiró. «Estos trámites pueden tardar bastante y no siempre llegan a una resolución». Elena lo miró sin perder la calma. «No tengo problema en esperar, solo quiero una respuesta clara». Santiago se recostó levemente en la silla, miró el reloj que colgaba detrás del escritorio y luego volvió a la pantalla. «Permítame un momento». Se levantó y caminó hacia una oficina vidriada. Elena lo siguió con la mirada. Dentro, Santiago habló con un hombre mayor, de traje oscuro y expresión seria. Roberto, el supervisor. Ambos miraron de reojo hacia ella mientras conversaban. Al cabo de unos minutos, Roberto salió y se acercó al escritorio. «Buenos días», dijo sin sentarse. «Me comentaron su caso». «Gracias por atenderme», respondió Elena. Roberto tomó los papeles, los miró apenas y los dejó sobre el escritorio. «Mire, señora, revisar cuentas tan antiguas implica un proceso largo. Además, la mayoría de esos casos ya están cerrados administrativamente». «La cuenta se cerró», dijo Elena, «pero el movimiento que consulto nunca fue explicado». Roberto sonrió de forma educada pero distante. «¿Estamos hablando de una suma relevante?». Solena sostuvo su mirada. «Lo suficiente como para que merezca una revisión». Roberto cruzó los brazos. «Entiendo su inquietud, pero aquí atendemos muchos casos al día. No podemos dedicar horas a una investigación que probablemente no tenga resultado». Santiago, a un costado, evitaba mirar a Elena. «Entonces», dijo ella, «¿qué me recomienda?». Roberto señaló vagamente hacia un cartel. «Puede presentar un reclamo por la página web. Ahí se canalizan estos pedidos». Elena asintió despacio. Guardó sus papeles con cuidado. «Entiendo», dijo. «Una última pregunta». Roberto la miró impaciente. «¿Sí? ¿Este banco maneja cuentas empresariales y fondos de inversión?». Santiago respondió antes que el supervisor. «Sí, pero eso se ve en otra área». «Gracias», dijo. «Que tengan buen día». Se levantó y caminó hacia la salida sin decir nada más. Nadie la detuvo. Nadie pensó que fuera importante hacerlo. Durante el resto del día, Santiago olvidó el episodio. Para él había sido solo una clienta más con un trámite complicado. Roberto tampoco le dio mayor importancia. Tenía reuniones, reportes y objetivos que cumplir. Una semana después, todo cambió. El correo interno llegó a primera hora de la mañana. Asunto: informe urgente, oportunidad comercial perdida. Roberto fue uno de los primeros en abrirlo. A medida que leía, su expresión se tensaba.
El banco había perdido la posibilidad de administrar un fondo privado de gran magnitud. Un cliente potencial había decidido trabajar con otra entidad alegando falta de atención adecuada e información incompleta. El nombre del cliente figuraba en el informe: Elena Morales. Roberto sintió un vacío en el estómago. Releyó el documento. La carta adjunta era clara, precisa y demoledora. Elena detallaba su visita al banco: fecha, horario, nombres de los empleados, frases exactas. No había insultos, no había dramatismo, solo hechos. Explicaba que había acudido para revisar una cuenta antigua vinculada a una empresa familiar. Esa revisión era un paso previo a una reestructuración financiera que incluía inversiones, depósitos y fideicomisos. Al no recibir una atención adecuada, decidió retirar toda posibilidad de operación con esa entidad. Si un banco no está dispuesto a revisar su propio pasado, concluía la carta, difícilmente sea confiable para manejar el futuro de otros. Santiago fue llamado a la oficina del supervisor esa misma mañana. ¿La recuerda?, preguntó Roberto mostrando la pantalla. Santiago palideció. Sí, creo que sí. No era una clienta sin importancia, dijo Roberto, y no supimos verlo. Esa misma tarde, el gerente llegó furioso a la sucursal y pidió ver a Roberto y Santiago. Cerró la puerta de la oficina con un golpe seco. El sonido bastó para que Santiago y Roberto enderezaran la espalda. ¿Saben por qué están acá?, preguntó, sin sentarse. Ninguno respondió. El gerente dejó una carpeta sobre el escritorio y la abrió despacio, como si quisiera que cada segundo pesara. La semana pasada vino una clienta a pedir la revisión de una cuenta antigua, una cuenta que ustedes no quisieron tocar porque no valía la pena el tiempo. Santiago tragó saliva. Había mucha gente esperando. No me interrumpas, lo cortó. Esa cuenta movía fondos que este banco perdió. ¿Entienden eso? Roberto bajó la mirada. La hicieron esperar, la mandaron de un escritorio a otro y la trataron como si molestara, continuó el gerente. Por su desidia, esa clienta se fue a la competencia. Hubo un silencio incómodo. Santiago, suspensión sin goce de sueldo por 10 días. Roberto, amonestación formal y cambio de sector. No eres más el supervisor. Ambos levantaron la cabeza, pálidos. Y escúchenme bien, remató el gerente. Esto no solo es un error, también es una falta de respeto y confianza. Y eso hace perder clientes. Cerró la carpeta. Y empiecen a entender que nadie es poco importante detrás de un mostrador. Hubo reuniones, llamados, informes cruzados, recursos humanos intervino, se ordenaron capacitaciones obligatorias. Después del desplante, Elena fue a otra sucursal, hizo revisar la cuenta y trasladó su negocio a otra entidad. Cuando el banco advirtió que un gran fondo fue retirado, hicieron la investigación y así se descubrió todo. Elena, mientras tanto, no volvió a ese banco. El trato descuidado no siempre genera quejas inmediatas, pero sí consecuencias que llegan cuando ya es tarde. Si te gustó la historia, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.